como siempre digo en nuestros videos anteriores, casi el 80% del océano aún no ha sido explorado por las personas y los científicos ya tienen miedo de investigar más las profundidades. ¿Pero por qué será? Solo imagina un lugar que es aún más misterioso que el espacio, un mundo bajo el mar donde la luz poco a poco desaparece y las criaturas de las profundidades parecen venir de otro planeta. Aquí, cada metro de profundidad revela un descubrimiento y una historia. Aquí hay calamares tan largos como un autobús y animales que producen su propia luz para sobrevivir en la oscuridad. En este video vamos a sumergirnos en los secretos del mar profundo, un viaje que mostrará lo misterioso y aterrador que es el verdadero aspecto de nuestro océano. Pero antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros, los controladores. Entonces, creador, muchas gracias y ahora vamos a empezar. La cara engañosa del mar. A primera vista, el mar parece simple y tranquilo. Las pequeñas olas saludan, el sol brilla sobre el agua y las aves marinas vuelan como si vigilaran desde arriba. Pero no te dejes engañar, porque lo que vemos en la superficie es solo una hermosa ilusión. Vamos a sumergirnos. Esta es la llamada zona epipelágica o los primeros 200 metros del mar. En esta parte, la luz puede llegar. La temperatura puede llegar a casi 97 grados Fahrenheit. Es como un paraíso tropical cómodo. Debajo de esto crecen los coloridos arrecifes de coral que parecen un jardín submarino. Mientras tanto, los peces familiares como el atún y la caballa nadan libremente aquí. Esto se debe a que es el agua donde todavía llega la luz del sol. Por lo general, aquí es donde los biólogos marinos comienzan sus estudios. El peligro aquí no es tan alto y todavía se entienden los tipos de vida que hay aquí. Por lo general, aquí solo usan un equipo de buceo sencillo, donde su mayor preocupación es pincharse con un erizo de mar o perderse en una corriente fuerte. Pero todo cambia cuando están listos para adentrarse en lo más profundo del mar. Las reuniones previas a la misión se alargan, el equipo es más complejo y los formularios de seguro también aumentan. Y lo más importante, también cambia el tono de los científicos veteranos. No solo sienten emoción, sino que claramente también hay nerviosismo. La verdad, la parte superficial del mar es como un campo de entrenamiento nada más. Porque el verdadero océano, que ocupa el 99% del espacio de toda la vida en el mundo, está en las profundidades. Y en ese mundo lo que verás es completamente diferente. Al descender casi 200 metros desde la superficie, la luz del sol comienza a despedirse. Aquí estamos en la zona mesopelágica, que llega hasta 1000 metros de profundidad. Se le llama la zona crepuscular porque aquí la luz desaparece poco a poco y el mar se convierte en un mundo extraño que ya no es tan cómodo como en la superficie. Aquí la temperatura cae drásticamente debido a la termoclina, que es como una pared bajo el mar. Y aquí también es donde los científicos se sorprenden por primera vez. Casi el 90% de toda la vida marina vive aquí. Aquí se pueden encontrar miles de millones de criaturas. Y de hecho, esta es la mayor migración en número que cualquier otro animal en la Tierra. Pero apenas recientemente descubrimos realmente la magnitud de este ecosistema. Las criaturas aquí parecen sacadas de la ciencia ficción. Los peces desarrollan ojos grandes para captar los últimos rastros de luz solar. Otros usan la bioluminiscencia. Ellos generan su propia luz como arma en su lucha por sobrevivir. Es como un espectáculo de fuegos artificiales bajo el mar, pero con un propósito más profundo que apenas estamos empezando a comprender. Un ejemplo de esto es el calamar vampiro. No chupa sangre como su nombre lo indica, más bien tiene la capacidad de voltearse a sí mismo cuando está en... Muestra sus espinas como un monstruo de pesadilla. Pero esto es solo el inicio. En la zona crepuscular, los científicos aprenden rápidamente que las criaturas aquí tienen sus propias reglas. La presión aquí es 100 veces más intensa que en la superficie. Y a pesar de esto, los animales siguen viviendo y creciendo, como si superaran todos los límites de la vida en nuestro planeta. Y lo más sorprendente, no te preguntas qué más hay más profundo que esto. El reino de la oscuridad eterna. Al llegar a una profundidad de 1000 metros, entramos en la zona batipelágica, o más conocida como la zona de medianoche.
Aquí desaparece por completo toda la luz del sol y comienza el verdadero rostro de las profundidades del mar. La temperatura aquí se mantiene casi en 39 grados Fahrenheit, mientras que la presión alcanza un nivel capaz de aplastar el cuerpo humano en solo unos microsegundos. Este también es el punto donde a menudo fallan los equipos de los científicos. La zona de medianoche se extiende hasta los 4.000 metros, un rango vertical que es más grande que la mayoría de las montañas en la Tierra. Para que sea más claro, imagina apilar el Empire State Building 11 veces. A esa altura, aún no podrías alcanzar la parte más profunda de la zona de medianoche. En este reino hay criaturas con adaptaciones tan extremas que parecen increíbles como el pez angler. En particular, está la especie conocida como monstruo negro del mar. Utiliza su propia luz como señuelo o cebo para atrapar a sus presas en las oscuras aguas del océano. Pero lo más aterrador es su forma de reproducirse. Los machos del pez angler son mucho más pequeños que las hembras. A veces son cientos de veces más pequeños. Para sobrevivir, necesitan adherirse y literalmente fusionarse con el cuerpo de la hembra. Poco a poco se convierten en parte de su pareja. Pierden los ojos, las aletas y la mayoría de sus órganos internos. Se vuelven una extensión parasitaria que solo sirve para proporcionar esperma. En esta oscuridad, donde la comida escasea, encontrar pareja es apostar entre la vida y la muerte. Los machos que no encuentran una hembra mueren de hambre. Los que tienen suerte de encontrar una, entregan su libertad para siempre a cambio de convertirse en esposos. Parece una historia de ciencia ficción, pero es real. Además, también predomina lo que se llama gigantismo de las profundidades marinas. Debido al frío extremo, el metabolismo de los animales se vuelve más lento, por lo que viven más tiempo y crecen más que sus semejantes en aguas poco profundas. Los calamares aquí pueden llegar a medir lo mismo que un autobús escolar. El calamar colosal, que puede llegar a pesar hasta 1.200 libras, es uno de los invertebrados más grandes del mundo, pero son extremadamente raros. Como rara vez se ven, casi todo lo que sabemos viene de cadáveres en la orilla o hallados en el estómago de ballenas. La presión aquí supera las 5.850 libras por pulgada cuadrada y es más extrema que el vacío espacial. Cualquier persona que llegue aquí sin protección experimentará lo que los investigadores llaman barotrauma. Es una fuerza aterradora que aplastará el cuerpo antes de que siquiera se sienta el dolor. Y aunque es imposible de habitar para los humanos, hay criaturas que pueden sumergirse aquí de manera natural. El cachalote se sumerge aquí para cazar. Puede aguantar la respiración hasta por 45 minutos y lucha contra los monstruos de la oscuridad. Sus costillas están unidas a un cartílago flexible. Por eso pueden devolver su pecho a la normalidad sin que se rompa. Para los científicos que bajan aquí, la zona de medianoche es un recordatorio muy fuerte para ellos. Las personas solo son visitantes aquí, en un mundo que realmente no es para los humanos. Cada misión es como apostar la vida contra la muerte. Los submarinos que se usan aquí deben soportar fuerzas más intensas que las que experimentan las naves espaciales al reingresar a la atmósfera. Por eso se les equipa con muchos sistemas de respaldo, mucho soporte vital, fuentes de energía extra, sistemas de lastre y dispositivos de comunicación. Todo con un solo objetivo: mantener viva a la persona en un lugar que parece ansioso por aplastarla. Pero incluso este reino de oscuridad y presión es solo una capa intermedia del océano, porque debajo de esto, algo aún más aterrador espera. El abismo llama. Al pasar los 4.000 metros, entramos en la zona abisopelágica, o más conocida como el abismo. Proviene de la palabra griega que significa sin fondo, porque antes los antiguos marineros pensaban que el océano no tenía fin. Y por otro lado, tal vez sería mejor si tuvieran razón, porque los descubrimientos de la ciencia moderna en estas profundidades han complicado completamente nuestra comprensión de hasta dónde puede soportar la vida. La profundidad del abismo llega hasta los 6.000 metros. Cubre 3/4 partes del fondo oceánico. La presión aquí supera las 11.000 libras por pulgada cuadrada. Eso equivale al peso de 200 elefantes aplastando cada pulgada de la superficie al mismo tiempo. Para entenderlo mejor, imagina un vaso de unicel. Si lo bajas aquí, en segundos se aplastará hasta ser como una canica. Mientras tanto, la temperatura casi llega al punto de congelación. Está a unos 39 grados Fahrenheit
y ningún rayo de sol ha llegado aquí en millones de años. La oscuridad aquí es algo normal, no es como la noche común en la superficie, donde nuestros ojos todavía pueden acostumbrarse. Esto es una completa ausencia de luz desde que se formaron estas aguas. Y a pesar de eso, la vida todavía prospera aquí y no solo sobreviven. Las criaturas aquí florecen de una manera que parece que desafían las leyes de la física. El pulpo Dumbo, por ejemplo, ya no tiene bolsa de tinta porque no hay luz de la que esconderse. Es una de las especies de pulpo que habita a mayor profundidad, pero conserva una apariencia casi inocente, como un juguete en un mundo aterrador. En el fondo del abismo también se pueden ver criaturas extrañas como los cerditos de mar. Parecen globos flotantes, pero son importantes para el ecosistema, porque limpian la materia orgánica que viene de la superficie. Se mueven todos juntos como un ejército. Siguen los químicos en el agua mientras viajan cientos de millas. También existe el pez trípode que desarrolló 3 aletas largas paralelas. Puede pararse en el fondo del mar como un trípode. Esta extraña estrategia es para ahorrar energía. Permanecen en posición durante mucho tiempo. Solo esperan a que la corriente les traiga comida. A veces pueden pasar horas, días o semanas sin moverse, esperando sin gastar energía. Pero lo más extraño aquí son las ventilas hidrotermales. Son como oasis en medio de la oscuridad. Aquí brota agua con una temperatura de hasta 700 grados Fahrenheit suficiente para derretir el plomo. Está lleno de venenos como sulfuro de hidrógeno y metales pesados que son mortales para toda forma de vida. Pero alrededor de estos se forma un ecosistema completo que no depende de la luz solar, sino de la quimiosíntesis. Aquí se pueden ver gusanos tubulares gigantes que alcanzan hasta 8 pies de altura, de pie como un extraño bosque de tubos blancos. No tienen boca, estómago ni sistema digestivo. En cambio, albergan miles de millones de bacterias dentro de su cuerpo, que son las que producen el alimento para ellos. El cangrejo yeti, que fue descubierto apenas en el año 2000, y tienen pelos en sus pinzas donde ellos mismos cultivan bacterias que les sirven de alimento. Los gusanos de Pompeya, por su parte, viven directamente en el agua hirviendo en la boca de las ventilas. Sus espaldas están sumergidas en un calor capaz de hervir café, mientras que sus cabezas están en una parte más fría, para poder sobrevivir. Por esto, los científicos se vieron obligados a volver a examinar los fundamentos más básicos de la vida. Esto también generó una pregunta inquietante. Si estos seres pueden sobrevivir en estas condiciones, quizá puedan hacerlo en cualquier parte del universo, donde haya agua y químicos que sean fuente de energía. Al descender al infierno de las profundidades a 6.000 metros de profundidad, entramos en la zona Hadal, nombrada en honor a Hades, el dios del inframundo en la mitología griega. Estas son las trincheras más profundas del océano, fisuras en la corteza terrestre que parecen infinitamente profundas, y las criaturas que habitan ahí parecen pesadillas para los científicos que intentan explorarlas. El rincón inexplorado del planeta. La zona Hadal se extiende hasta la parte más profunda del océano. La fosa de las Marianas tiene una profundidad de 10.674 metros. Para que te lo imagines mejor, piensa en poner el monte Everest en el fondo de la fosa de las Marianas. Incluso su cima seguiría sumergida a más de 1 milla bajo el mar. La presión aquí es más de 1.100 veces más fuerte que al nivel del mar. Más de 16.000 libras por pulgada cuadrada, como si miles de elefantes aplastaran desde arriba. Estas trincheras se forman cuando las placas tectónicas chocan entre sí. Por eso la zona Hadal es una de las regiones más activas en geología. La fosa Perú-Chile se extiende por más de 3.000 metros en la costa de Sudamérica. La fosa de Japón, donde comenzó el tsunami de 2011, desciende a más de 9.000 metros, mientras que la fosa de Puerto Rico en el Atlántico alcanza profundidades de hasta 8.600 metros, y lo más sorprendente es que estas fosas siguen haciéndose más profundas, mientras las placas tectónicas se hunden en el manto terrestre. Hasta ahora, solo 3 personas en toda la historia han llegado al punto más profundo del océano, en comparación con las docenas que ya han caminado en la Luna. Y no es porque nos falte tecnología, es porque el propio mar es el que activamente impide al ser humano avanzar. El espacio es un vacío, sí, pero no intenta aplastarte mientras más profundo vas. En 1960, Don Walsh y Jacques Piccard fueron los primeros en descender al Challenger Deep
usando un vehículo submarino llamado Batiscafo Trieste. Su diseño era como un globo lleno de gasolina. Es uno de los pocos líquidos que casi no se deforma incluso bajo una presión extrema. Colgada debajo de este estaba una pequeña cápsula de acero, donde se encerraron los dos hombres en su viaje hacia lo más profundo del mundo. El descenso del Trieste tomó 4 horas y 47 minutos. En cada momento, la presión aumentaba, amenazando con aplastar su vehículo. A 9.000 metros, escucharon un fuerte crujido. Una de las ventanas de su nave se rompió. Se enfrentaban a una decisión difícil: retroceder y renunciar a su única oportunidad, o continuar a pesar de que su vehículo ya mostraba señales de daño. Decidieron seguir adelante. Era posible que no pudieran regresar si fallaban los sistemas de ascenso, y a una profundidad de 10.794 metros llegaron al fondo más profundo del Challenger Deep. Fueron las primeras personas en la historia en llegar al lugar más profundo del mundo. Lo que vieron destruyó todas las creencias anteriores, incluso con la presión que se supone debería impedir cualquier forma de vida. Vieron criaturas nadando cerca del fondo del mar. Al analizarlo, podría tratarse de pepinos de mar u otros animales del fondo, pero eso fue suficiente para demostrar que incluso aquí hay vida. Permanecieron 20 minutos en el fondo. Vieron una vista que ningún otro ojo había visto antes. Al irse, la fina arena se levantó y envolvió todo alrededor. Pero vieron lo suficiente para decir que las profundidades del mundo no son un páramo sin vida. Su regreso tomó 3 horas y 15 minutos. Ambos no estaban seguros de si su nave dañada podría soportarlo. Cuando finalmente regresaron a la superficie, lograron realizar uno de los viajes más peligrosos en la historia de la humanidad, más profundo que cualquiera antes o después, salvo James Cameron en su inmersión solitaria de 2012, y los descubrimientos en la zona Hadal dicen que la vida en la Tierra es más resistente y más abundante de lo que pensamos. Pero esto también genera una pregunta preocupante. Si las criaturas pueden sobrevivir en las condiciones más extremas del mundo, ¿qué más podría estar viviendo en lugares que aún no hemos descubierto? ¿Por qué se teme a las profundidades? ¿Por qué realmente los científicos tienen miedo de sumergirse en el mar más profundo? La respuesta va más allá del simple peligro de un accidente. Ya es suficientemente aterrador saber que si el equipo falla a esa profundidad, la muerte es casi segura. La tragedia del sumergible Titán en 2023 es un recordatorio claro. Incluso la tecnología moderna puede fallar y ser aplastada por la intensa presión del mar. Pero el verdadero miedo es aún más profundo que el temor a una falla mecánica. Esto es porque el mar mismo es el espacio más grande e inexplorado de todo el planeta. Tenemos mapas más detallados de Marte que del propio fondo de nuestros océanos. Y en estas profundidades existen ecosistemas que posiblemente contienen millones de especies de criaturas que aún no hemos visto. Es como otro planeta dentro de nuestro propio mundo. En cada expedición, los científicos descubren cosas que no pueden clasificarse en ninguna categoría biológica. Animales que parecen desafiar las leyes de la física. Ecosistemas que funcionan de maneras que apenas estamos empezando a comprender. En cada regreso, traen consigo datos que intentan cambiar nuestro conocimiento fundamental sobre la vida en la Tierra. Y no solo implica un peligro físico, también tiene un gran impacto en la mente de los investigadores. Muchos de ellos describieron una sensación extraña, una mezcla de humildad y temor por la magnitud de las cosas que aún no conocemos. Imagínate esto: el 99% del espacio para toda la vida en la Tierra está en el océano, pero hasta ahora hemos explorado realmente menos del 5%. Y aquí es donde entra la pregunta aún más aterradora, no solo sobre lo que aún podemos descubrir, sino sobre lo que ya podríamos haber pasado por alto. ¿Cuántas extinciones masivas habrán ocurrido en las profundidades sin que nos demos cuenta? ¿Cuántas especies clave aún no hemos encontrado? ¿Y cuántos ecosistemas críticos para el clima y la química de la Tierra siguen funcionando en la oscuridad, sin que la ciencia tenga idea alguna? Mundo alienígena debajo. Las profundidades del mar no solo son inexploradas, sino que literalmente son un mundo extraño. Las criaturas aquí viven bajo leyes físicas y biológicas tan diferentes a las de la superficie,
que parece que evolucionaron en otro planeta. Esta es precisamente la razón por la que estudiar las profundidades marinas resulta tan escalofriante para los científicos. A esta profundidad, todo cambia respecto a cómo funciona la vida. Los gases se comportan de manera diferente. Las reacciones químicas siguen caminos distintos. E incluso la física más básica de la existencia parece cambiar. Por eso, los animales aquí se han visto obligados a crear soluciones extrañas para sobrevivir. Problemas que nunca han enfrentado las criaturas de la superficie. Aquí, la bioluminiscencia se ha convertido en el arma principal, no solo para esconderse, sino también para comunicarse y cazar. En la completa oscuridad del mar, los animales aprendieron a crear su propia luz a partir de una reacción química. Al mismo tiempo, surge el gigantismo en las profundidades marinas. Las criaturas crecen más allá de lo esperado. Alcanzan tamaños que parecen imposibles, pero lo más sorprendente es que las profundidades marinas están directamente conectadas con los procesos del propio mundo. Las fuentes hidrotermales son como ventanas desde las profundidades de la corteza terrestre. Expulsan calor y químicos que provienen del interior del planeta. El fondo marino aquí está en constante cambio, creado y destruido una y otra vez por procesos tectónicos. Eso significa, la vista en sí parece un paisaje alienígena que nunca permanece igual. Por eso, cada vez que los científicos se sumergen aquí, no solo estudian biología marina. Es como si se aventuraran en un conjunto diferente de leyes de la naturaleza y nuevas posibilidades de vida. Y sí, esto es más profundo de lo que piensas, literal y figurativamente, porque está muy lejos del mundo que conocemos. Los nuevos descubrimientos finalmente rompieron nuestras creencias anteriores sobre los límites de la vida. En 2005 se descubrieron foraminíferos en el fondo más profundo del Challenger Deep. Son organismos unicelulares que viven en condiciones donde antes se creía imposible que existiera cualquier forma de vida. En los años 70 se descubrieron ecosistemas que viven en las ventilas hidrotermales. Esto demuestra que existen formas de vida que no dependen del sol. La implicación: si los seres pueden sobrevivir en estas condiciones, significa que esto podría suceder en cualquier parte del universo siempre que haya agua y una fuente de energía química. Pero cada nuevo descubrimiento genera más preguntas que respuestas. ¿Cuántos otros ecosistemas existirán en las profundidades que vivan gracias a la quimiosíntesis? ¿Cómo logran las criaturas de las profundidades marinas cruzar todo el océano? ¿Y qué papel juegan en el clima y la química del mundo? Nuestra ignorancia sobre esto es inmensa, y con cada pregunta surge un misterio escalofriante. ¿Qué más nos estará esperando en las profundidades del mar que aún no hemos alcanzado? ¿Y qué tipo de vida podría haberse desarrollado en los rincones más extremos de la Tierra? Del misterio pasamos a una conversación más profunda. El espejo oculto. Durante la época de la guerra, los operadores de sonar notaron que parecía haber otro piso en medio del mar que se movía hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de la hora. No era tierra firme de verdad. Esto es lo que ahora se llama la capa de dispersión profunda. Es como un espejo oculto hecho de un denso reino de pequeños animales que suben juntos cada noche y bajan cada mañana. Esto significa que el mar tiene un reloj de vida que late. Desde la superficie hasta las profundidades, las criaturas siguen un ritmo. Un silencio con un desfile silencioso cada vez que oscurece. Para nosotros, esto es importante porque transporta y lleva el carbono de regreso a las profundidades. Ayuda al almacenamiento natural de carbono del planeta. Esto no se explicó completamente en las partes anteriores. Por eso aquí lo aclaramos como un elevador viviente de nutrientes y carbono. Esto es el susurro del océano. Hay una capa de agua donde el sonido puede viajar muy lejos casi sin debilitarse. Se llama el canal SOFAR. Aquí los animales marinos pueden enviar susurros. Incluso los instrumentos humanos pueden cruzar miles de kilómetros sin necesidad de un grito fuerte. El mar posee una autopista de sonido, lo que permite a la ciencia escuchar lo que ocurre en las profundidades, desde el movimiento del hielo hasta los terremotos en el fondo profundo del océano, sin que el ser humano tenga que estar ahí mismo. Ahora pasemos a la nieve marina. Cada día cae una llovizna de alimento desde la superficie. Microbios muertos, pequeños trozos de plantas marinas, piel y desechos. Esto se llama nieve marina. En su viaje hacia abajo alimenta a millones de criaturas. Y poco a poco el carbono se va enterrando hacia niveles más profundos. El efecto es como si el planeta tuviera una cuenta de ahorros donde almacena el carbono en las profundidades durante cientos
o incluso miles de años. Al alterar estas capas es como retirar antes de tiempo. Ahora que lo sabes, hablemos de piscinas de salmuera y filtraciones frías. En algunos lugares se puede ver algo parecido a un lago bajo el mar. Es agua extremadamente salada y más densa que no se mezcla con el agua alrededor, llamada piscinas de salmuera. También existen las filtraciones frías, donde el metano y otros químicos salen lentamente del fondo marino. Aquí se forman comunidades únicas, como mejillones y almejas, que tienen bacterias asociadas dentro de sus cuerpos para convertir los químicos en alimento. La lección es que la vida no solo proviene del calor de las profundidades. Incluso el frío y los químicos pueden ser la base de todo un ecosistema.